Hola, hoy día vamos a ver gobierno y cifras fiscales para seguir con nuestro recorrido por todos los temas de datos en macro. Entonces ahora nos vamos a centrar en gobierno y cifras fiscales y vamos a terminar esta clase hablando de tipo de cambio. Hablando de tipo de cambio, para que es el punto 6, para finalizar la próxima clase hablando sobre el sector externo. Y así vamos a tener el panorama general. Comencemos hablando de las cifras fiscales. En primer lugar, hay que saber bien qué es lo que uno define en las cifras fiscales como qué es el gobierno. Se habla de gobierno central, y que es normalmente la cifra que más se usa. En el caso de Chile, como la administración central del Estado, están todos los ministerios y todas sus reparticiones dependientes. Por otra parte, está el concepto de gobierno general, que incluye las municipalidades, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales. En el caso de Chile no hay una gran diferencia porque el grueso de la administración del Estado y todas sus reparticiones, ¿no es cierto?, que no son las municipalidades, es la inmensa mayoría del gasto. En países federales hay una diferencia entre el central y el general, porque en el general se agregan los estados, eso hace una diferencia, ¿no es cierto? Pero en un país unitario, obviamente, la diferencia es menor, por eso uno se concentra en la administración central del Estado. Y son las cifras que vamos a ver nosotros en nuestro caso. Finalmente, también hablamos del sector público no financiero, que extiende a las empresas públicas, a las empresas no financieras. En el caso de Chile no incluiría el Banco Estado. Entonces, esa es la diferencia. Después, recuerden que cuando nosotros hablamos del gasto, el gasto de gobierno G en cuentas nacionales, era el concepto del consumo en bienes y servicios finales, ¿no es cierto? Que es una parte de lo que definimos nosotros como gasto corriente. El gasto corriente separándolo del gasto en inversión. El gasto corriente es, vamos a verlo, las cifras tienen normalmente una nomenclatura un poquito más enredada, pero esto es lo importante. Incluye el consumo de bienes y servicios, que esto sería más o menos lo que teníamos nosotros en el G, pero también hay muchas transferencias. Ese va a ser el G del que vamos a hablar en esta sección y en general cuando hablemos de cifras fiscales. Es el gasto corriente, pero también hay gasto de capital, hay inversión pública, es decir, hay gasto que es para realizar actividades futuras, y eso es la inversión pública. En el libro hay una discusión larga sobre cómo se contabiliza la inversión, porque son activos, uno los debería descontar de deuda, pero para efectos de la contabilidad en general se pone la inversión pública dentro del gasto y para estimar las cifras de déficit. La contraparte de lo que el gobierno gasta son sus necesidades de financiamiento del déficit. Un gobierno puede emitir deuda o bien imprimir dinero. El impuesto de inflación, del cual vamos a hablar, que en la mayoría de los países con bancos centrales independientes está prohibido. O sea, está prohibido que el gobierno emita dinero para financiar al fisco, porque es ineficiente y detrás de esto está toda la lógica de la independencia de la política monetaria. Uno no puede tener una política monetaria en la cual emite dinero para regular la economía, pero que ahora pierde esa capacidad porque la política monetaria pasaría a depender de las necesidades fiscales. Entonces, y eso está muy asociado a todos los problemas fiscales, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a hablar de esto más adelante, pero la idea general es esa, que uno quiere tener política monetaria independiente, que pueda manejar el ciclo, no que sea una máquina de financiar al fisco, porque eso tiene problemas muy serios sobre la inflación y en la historia inflacionaria de América Latina. Entonces, lo importante es que el déficit va a tener su contraparte en necesidades de financiamiento, el gobierno aumentar deuda. Ahora podemos verlo con un poquito más de definiciones y algunas ecuaciones. Y cuando le pongo cuadro a las ecuaciones, como son bien importantes. El balance fiscal total es igual a menos el déficit fiscal total. Normalmente, muchas veces nosotros hablamos de déficit. Siempre tenemos que recordar que es un saldo negativo. Pero hablamos del déficit de 3 puntos del PIB. Significa que el saldo del gobierno es menos 3 puntos del PIB. Pero como los países en general tienen déficit, uno no está hablando con los menos, por eso es el déficit de tanto, que es menos el saldo. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Los impuestos. Vamos a tomar eso también, pueden estar ingresos directos a empresas públicas, son cifras menores, pero son los impuestos. ¿Y cuáles son los gastos? El gasto
total del gobierno, es decir, gasto en bienes, transferencias e inversión pública. Y el gobierno tiene una deuda, por lo tanto, todos los periodos tienen que servir esa deuda, y es lo que está aquí, menos la tasa de interés por el stock de deuda. El stock de deuda que demanda un flujo de intereses, que es I por B, la tasa de interés por el stock de deuda. Esto es el déficit fiscal. Aquí lo podemos expresar en peso, como porcentaje del producto. Ahí podemos elegir nosotros la unidad de medida. Otro concepto importante es el saldo primario, ¿no es cierto? El saldo primario. BP le vamos a llamar, por balance primario, para distinguirlo del fiscal total, que es igual a menos el déficit primario. El balance es menos déficit. Es importante este concepto porque se usa mucho, como lo vamos a ver nosotros cuando veamos políticas fiscales, los conceptos de sostenibilidad fiscal. Es muy importante el saldo primario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave del saldo primario? Que excluye el pago de intereses. Es decir, es solo este componente, G menos T. Ahora, tal como les dije recién, la contraparte de este flujo es un cambio en el stock de endeudamiento. Si nosotros definimos como B la deuda del gobierno, BT, la deuda del gobierno, recuerden, un stock, a principios del periodo T, durante el periodo T el gobierno va a incurrir en un déficit, ¿no es cierto? Y ese déficit total va a ser el gasto, el pago de intereses, menos los impuestos, menos sus ingresos. Ese déficit, que es un flujo durante el periodo T, el déficit que incurrió, significa que a finales de periodo el cambio en la deuda, el endeudamiento del gobierno va a ser igual al déficit. Es decir, la deuda con la que termina en T, que es lo mismo que empieza en T-1, a las 12 de la noche del año nuevo, ¿no es cierto? Para el año nuevo. Este endeudamiento es igual al déficit. Si el gobierno tiene un superávit, la deuda va a caer, porque esto va a ser negativo, es menos el déficit, el superávit. Es decir, BT va a caer. Por eso lo escribimos como deuda y lo escribimos como déficit. Lo podríamos dar vuelta y decir el saldo y escribirlo como acumulación de activos. Cuando hay déficit negativo, menos activo, más pasivo, más deuda, ¿no es cierto? Por eso si el resultado es un superávit, la deuda cae. Aquí está en la nota, comento el tema del G, ¿no es cierto? Del G de cuenta nacional versus G, que genera siempre una confusión, pero en general con G también, en general nosotros lo que hacemos es ser bien específico, o sea, cualquier modelo, cualquier descripción, uno cuando pone G es muy claro el que hace, no es que está cambiando mucho. ¿Ah? Pero va a ser importante, siempre recuerden este problema de notación, y de falta de letra, y es la tradición, así que no sé qué pasa si lo cambiáramos, cómo sería la comprensión de esto. Pero esto es importante. Déficit total, el balance tiene un saldo sobre el endeudamiento, o sea, esto es bien sencillo. Aquí, o sea, esto se puede hacer así. Este es el gobierno. Empieza con una deuda BT. Este es el periodo T. Y termina con una deuda BT más 1. Y durante este periodo gasta GT, paga intereses y por BT, le podemos poner una T también ahí porque la tasa de interés va cambiando. No va cambiando tan bruscamente porque la deuda normalmente es de largo plazo. Entonces, cuando cambia la tasa de interés, cambia el pago de intereses de la nueva deuda. La deuda anterior ya está comprometida en una tasa de interés. Esas son discusiones que podemos hacer más adelante. Menos sus ingresos. Este déficit que está aquí, pues está escrito como déficit, es el que se adiciona a la deuda acá, ¿no es cierto? Que es el flujo durante el periodo T. Veamos entonces ahora el balance fiscal de Chile con las cifras que tenemos completas. Después hay estimación hasta el 2022, pero este es el detalle que conocemos nosotros. A vuelo de pájaro, como diríamos.
los ingresos del gobierno son aproximadamente 20% del PIB, 20 hasta 22% del PIB. Yo diría estamos más cerca de 22, un número más razonable, porque el año 2020 fue un año de gran recesión, la pandemia, por lo tanto los ingresos cayeron. ¿Cierto? Un poquito aquí para ver más claro los números. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Ven? El año 2018 es 18% del PIB, es 18% del PIB la recaudación tributaria, 18, y hay como 4 puntos adicionales que son otros componentes, cobre bruto, que estos son ingresos nomás, porque el cobre también entra mucho en la tributación, tanto cobre privado como el que paga Codelco, ¿no es cierto? Hay algunas imposiciones previsionales, donaciones, y así es como uno va haciendo esta suma y otro ingreso. Lo importante es, este número grueso es más o menos importante. 18% son los impuestos propiamente tal, 22% son los ingresos totales, a cifras gruesas, ¿no es cierto? El 2014, aquí había aumentos de impuestos, ¿eh? ¿No es cierto? Tuvieron lo del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y eso ha significado que había aumento de impuestos, la carga tributaria chilena era bastante menor. Y lo invito a ustedes que busquen las cifras. Todas estas cifras están en DIPRES y en el Ministerio de Hacienda, las cifras de las estadísticas de las finanzas públicas. Ahí tenemos nosotros ingresos. Gastos. Gasto en personal, ¿no es cierto? El gasto, una cifra, este es el año 2020, no el 2021, que hubo un aumento muy grande del gasto, producto de los IFE y todo eso, pero el año 2020 el gasto puede estar más cerca de 24. Si uno dice, tenemos nosotros un gasto de 24, ¿no es cierto? 24 e ingreso de 22, pero este es el gasto corriente, más los intereses por la deuda, esto no es el primario. Entonces tenemos aquí personal, tenemos bienes y servicios, esto sería más o menos lo que está en el G de cuentas nacionales, más algunos componentes acá abajo, pero tenemos muchas transferencias, ¿no es cierto? Subsidio de naciones, prestaciones previsionales. Por lo tanto, llegamos cerca de 24 puntos del PIB, pero incluye intereses. Los intereses en Chile son relativamente bajos porque tiene baja deuda. Eso va a subir porque, como vamos a ver, la deuda ha estado subiendo. Vamos a hacer algunos cálculos bien como gruesos que tenemos, que podemos hacer, pero el pago de interés. Entonces aquí está, aquí nosotros tenemos, de nuestra anotación tenemos T, aquí tenemos el gasto corriente y los intereses, y acá se llama adquisición neta de activos no financieros. Eso es empresa e inversión, ¿no es cierto? Inversión pública. Y son aproximadamente 3 puntos del PIB. Tenemos en el fondo gastos. Aquí está el resto del gasto. Por lo tanto, esto más esto nos da lo que teníamos como el G. Y eso aproximadamente 23, pongamos como un exceso, tal vez el 23 más 3, estamos como 26 puntos del PIB contra 22. Eso tiene que ver con el problema fiscal de Chile, que tiene un déficit no menor de 3, 4 puntos del PIB. Entonces, pero este fue un caso especial, que nosotros tuvimos 20, el gasto total fue 27 puntos y el ingreso fue solo 20. 7,3 puntos del PIB fue el déficit. Comparen con el año 2014, era 1,6. La gran diferencia, ¿dónde está? La gran diferencia está, el gasto, el ingreso es más o menos el mismo, y el gasto es aproximadamente 5 puntos más. Eso es lo que explica la diferencia. Aquí hay un fenómeno, también hubo gastos excepcionales el año 2020, no tanto como el 2021, asociado a la pandemia. ¿No es cierto? Pues aquí tenemos solo un poquito más de gastos, niveles de 23, 24, eso podría ser uno que es más de largo plazo, con 22, hay un déficit cercano a 2-3%. Esto es un poco excepcional. O sea, nosotros podríamos pensar, si uno dice de largo plazo, estas son cifras generales, así, revisando lo que acabo de decir, pero más o menos uno puede decir Chile tiene una tendencia de gasto en torno a 24, 25 puntos del PIB, 22 de ingreso, un déficit, tendríamos un déficit de 2-3%, así como en tendencia, en el cálculo grueso. Ahora, hay un concepto que es bien importante y que tiene que ver con lo que le acabo de decir. Yo le acabo de decir, el 2020, los ingresos fueron simplemente, comparado con el 2018, 2 puntos más bajos. ¿Por qué son 2 puntos más bajos? Hay 2 componentes muy importantes. El primero, una recesión. Como hay una recesión, hay menos impuestos. Los impuestos son proporcionales, no necesariamente linealmente, ¿no es cierto?, al nivel de ingreso, al PIB del país.
Por lo tanto, si nosotros queremos ver la salud fiscal propiamente tal, es importante corregir por eso. Porque tal como le decía yo, aquí es excepcionalmente alto el 7,3. Entonces uno dice, claro, cuando hay una recesión, sube el déficit. Pero ¿qué pasa cuando la economía está como en pleno empleo y se recupera? Esa es como llamaríamos la presión fiscal subyacente de la economía. Entonces veamos aquí. Y a eso se le llama el balance cíclicamente ajustado. Esta es metodología del Fondo Monetario. Ustedes en el Fiscal Monitor tienen estadísticas de muchos países, siempre está Chile, del balance cíclicamente ajustado. Entonces el balance cíclicamente ajustado lo que hace es corregir los ingresos y los gastos por efectos del ciclo. Hay muy poco gasto. En Chile no se corrige el gasto por el ciclo porque hay muy poco gasto cíclico automático. En el mundo hay algunos gastos cíclicos, y en particular eso ocurre en los países que tienen seguros de desempleo público. En Chile tenemos subsidios de cesantía, pero que es parte de ahorro, y hay algún componente bastante menor que es plata pública, pero un fondo que se ha ido creando. Pero ¿qué es lo que pasa en los países, en la mayoría de los países desarrollados? Sus esquemas de seguros de desempleo son esquemas en los cuales yo caigo de desempleo, le pido plata y el fisco aumenta el gasto directamente. Ahora, ese también es un efecto cíclico que responde. Entonces, cuando hay mayor desempleo, nosotros deberíamos observar más déficit. ¿Por qué? Porque hay menos ingresos tributarios, y al mismo tiempo hay más gastos por subsidio de desempleo. Es mucho más fuerte el efecto del impuesto. Es más o menos 4 o 5 a 1 cuando uno mira las cifras de la OECD. O sea, es bastante menor el tema del gasto cíclico. Ahora, a esos se les conoce como estabilizadores automáticos. ¿Por qué? Y esto viene de la tradición keynesiana, porque cuando hay una recesión, automáticamente la política fiscal se torna expansiva. ¿Por qué? Porque se recauda menos y porque se gasta más. Entonces, eso se llama estabilizador automático, porque es automático, no discrecional, porque es automático dado por las reglas que tenemos, las reglas tributarias y las reglas de gasto. Entonces, por eso se llama estabilizador automático. El rol que tiene, y tiene un rol importante en el ciclo, porque ayudan a estabilizar sin necesidad de ir al Congreso a pedir una ley especial, automáticamente se recauda menos. Imagínense ustedes que en un país, y lo vamos a ver después como modelos keynesianos, pero en un país de repente cae la actividad y uno dice voy a seguir cobrando exactamente los mismos impuestos. Y ya los impuestos no son proporcionales al ingreso, los impuestos son una cantidad fija, cualquier cosa así. No vamos a tener capacidad de estabilización, vamos a tener tal vez en la recesión que empezar a pensar mucho más en bajar impuestos, aunque también se bajan. Pero entonces este es un componente automático. El otro se le llama componente discrecional, donde uno dice, hay una recesión, quiero bajar impuestos, pero ahí quiero bajar las tasas de impuestos, o quiero aumentar el gasto, quiero gastar más en transferencias. Ahora, en el caso de Chile se llama balance estructural, porque no es solo ciclo, tiene un componente adicional. En Chile se ajustan los ingresos de acuerdo al empleo. Y ese componente adicional se llama cobre, porque parte importante de nuestros ingresos provienen del cobre. Y cuando hay una caída del precio del cobre, nosotros tenemos menos ingresos. No es estabilizador automático, porque a veces la caída del precio del cobre no necesariamente los efectos del cobre están tan estrechamente asociados al ciclo. Hay algo de eso, sí, pero no es tan uno a uno como el caso de los impuestos. Nosotros podríamos tener una desaceleración económica, pero con un precio que está subiendo, ¿no es cierto? O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Chile? Se dice, mira, nosotros vamos a medir los impuestos y le vamos a poner T barra. Eso, nos vamos a olvidar el tema del gasto. Vamos a decir T barra. ¿Qué cosa es T barra? Es el impuesto, los ingresos cíclicamente ajustados. ¿Cómo los ajustamos cíclicamente? Los medimos con el producto de pleno empleo, con el producto de largo plazo. Es decir, si hay una recesión, que el PIB cae 10%, yo no lo voy a comparar, los impuestos no los voy a estimar con 90. Voy a hacer una estimación de impuestos con 100, como si estuviéramos en pleno empleo. Bueno, si cae 10%, caería 91, ¿no es cierto? Entonces, en vez de hacerlo con 91, lo mismo hacemos con el precio del cobre. El precio del cobre es un poquito más complejo, porque la idea de tomar precio del cobre a largo plazo, la metodología son siempre discutibles y hay mucha gente tratando de estudiar y entender cómo mejorarla, porque de repente el precio del cobre uno dice, ¿cómo calcula? Hay un comité que calcula el precio del cobre y que estima. ¿Y cómo estima? ¿Cuál cree usted que será el precio del cobre en los próximos 10 años? Entonces ahí se hace una estimación de cuál es el largo plazo. Pero ese precio a veces también está muy correlacionado con lo que pasa hoy. Si hoy día el precio está muy alto, uno tiende a decir precio alto hacia adelante. Y cuando está muy bajo, uno tiende a decir precio bajo, y eso es razonable con teoría de finanzas. Entonces, ya, pero hacemos ajustes por el precio del cobre, supongamos, y después discutimos si está bien o mal.
Entonces nosotros ahora podemos medir el balance estructural. Y el balance estructural va a ser los ingresos de largo plazo menos G menos el pago de la deuda. Aquí, la verdad que también se usa deuda, pero también debería usar B. ¿Ok? Menos el pago de interés. Un error de tipeo. D también se usa mucho para deuda, por eso que una D, pero estamos usando B. ¿Ya? Entonces, ese es el balance estructural. Aquí nosotros podemos ver cómo se hace el ajuste en Chile, el balance cíclicamente ajustado. Veamos el año 2020, que es el que acabamos de ver. Tenemos nosotros un déficit efectivo de menos 7,3. Uno dice enorme, en todo el mundo fue enorme. ¿Por qué? Porque el efecto cíclico de los ingresos, ¿no es cierto?, fue aproximadamente 5 puntos del PIB, 4,7. Por lo tanto, el estructural es descontando este 4,7, ¿no es cierto?, que nos lleva a 2,6 solamente fue el déficit estructural. La economía no tenía un gran déficit. Tenemos que ver los datos del 2021 que traen el IFE y en cuanto se conozcan las cifras, ¿no es cierto?, se las voy a mostrar y las podemos discutir en clase. Porque me parece interesante porque ahí hubo mucho. Les voy a mostrar el saldo final, porque el saldo lo tengo más adelante. Entonces aquí se descompone. El grueso del efecto tributario fue el efecto tributario, efecto ingresos tributarios. Tuvimos una caída 4,3. Es decir, si el PIB no hubiera caído el 6% que cayó, yo hubiera estado pleno empleo, ¿no es cierto?, o hubiera estado, digamos, más cerca del pleno empleo, porque no es exactamente 6,3, pero hubiera estado 7 puntos más arriba, una cosa así, hubiéramos tenido 4 puntos más de ingreso. La elasticidad es como medio aquí, implícita. Y hay algo del cobre, muy poco, porque el cobre en el fondo se está estimando que estaba cercano al precio a largo plazo. Aquí uno ve gráficamente cómo es. Nosotros tenemos los ingresos estructurales, que es la línea café, y lo que uno le agrega, lo que uno le agrega son el ajuste cíclico. Entonces, estos son los ingresos, ¿no es cierto?, hasta el año 19 que tenemos esta descomposición de Hacienda. Nosotros tenemos los ingresos, entonces tenemos que los ingresos son hasta el año 19, son, qué sé yo, 22, pero el ingreso efectivo, que es la línea azul, hay que descontarle este efecto cíclico. Es decir, el estructural era más alto, todo este periodo, aquí por ejemplo, es más alto. Pero vamos al ciclo del cobre. En la época del cobre, alto, cuando se disparó el ciclo commodities, de mediados de los 2000 hasta después de la crisis financiera, nosotros miren lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que el ingreso efectivo llegó a ser 25 y más 26 puntos del PIB, más o menos, ¿no es cierto?, de acuerdo al gráfico. 26 puntos del PIB. Pero mucho de eso era considerado cíclico, porque el cobre estaba por las nubes. Entonces, el estructural era mucho más bajo, estaba más cerca de 20 puntos del PIB. Ahora el estructural ha ido subiendo y tiene que ver con las tributarias, no mucho. Uno esperaría que si el nuevo gobierno tiene reformas tributarias y aumenta, qué sé yo, de aquí a este gobierno, 5 puntos del PIB, deberíamos observar los ingresos tributarios 5 puntos más arriba. Aquí nosotros tenemos, y esto es interesante, nosotros aquí tenemos el boom del cobre. El boom del cobre, el balance efectivo, llegó a ser 7,8 puntos del PIB, ¿no es cierto?, el año 2007. Pero eran 7,8, pero el estructural, el superávit era solo 1,1. Es decir, lo que contaba la contabilidad cuando uno agarraba los billetitos y los pagaba, ¿no es cierto?, el saldo de eso fue 7, 8 puntos del PIB. Pero alguien dijo, corrijamos, la economía está en boom, eso ayuda. Pero por sobre todo tenemos un precio del cobre por las nubes, récord histórico. ¿Qué significa eso? Que había más de 6 puntos que eran por ingresos adicionales del cobre. ¿Ya? Eso es lo que nosotros diríamos hoy día que fue la diferencia. Y esto es normal que haya pasado en el mundo del cobre. Después se estabilizan y se acercan. La economía aquí normalmente, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en este episodio, es que el efectivo es mayor al déficit, el déficit efectivo es mayor al déficit estructural. ¿Qué significa eso? Que estábamos con un poquito mala suerte. Lo estructural era un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la economía estaba deprimida y el precio del cobre un poco más bajo. Y aquí tenemos datos para el 21 y una proyección para el año 22. Para el año 21 ya le mostré el 7,3 con el 2,6, ya lo vimos. Vean el año 21 es al revés. Porque el año 21, recuerden,
que la economía, todavía no sabemos el dato final, creció como 12%. O sea, tuvimos ingresos extras. Por lo tanto, si uno midiera debería restarle a los ingresos. Significa que el estructural fue más deficitario, porque teníamos componentes que nos ayudaban a tener mejor ingreso. ¿Y por qué es tan grande? Parte importante por el IFE, ¿no es cierto? Eran 2 par de puntos del PIB de gasto adicional que se hacía producto de la ayuda del año 2021. Entonces, el año 2021 tenemos un déficit, un punto de diferencia con el del 2020, pero desde el punto de vista estructural, es decir, si hubiéramos tenido el PIB siempre en torno al pleno empleo, teníamos 11,5 versus 2,6, cerca de 9 puntos de diferencia. Hubo, y miren, a ver, los cambios en el déficit estructural es una manera de decir no cuánto es la estabilización automática, sino que ayuda a entender cuánto es la estabilización discrecional. Uno dice, ¿cuánto fue el esfuerzo discrecional de política fiscal más expansiva o contractiva un año? Saquémosle el ciclo, saquémosle el precio del cobre, veamos las diferencias estructurales. Nosotros no observamos el balance estructural, proviene de una estimación, porque nosotros suponemos que el precio del cobre es cierto, suponemos que nosotros lo que observamos es la línea azul, eso es lo que el tesorero ve, ¿no es cierto? Pero estimamos el estructural. ¿Pero qué significa eso? Que en términos estructurales, la economía pasó de tener un déficit de 2,6 a 11,5, aproximadamente 9 puntos de mayor déficit discrecional, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre mucho en las recuperaciones? Sí, la política fiscal fue bastante importante para la recuperación del año pasado. La pregunta es cómo quedan las finanzas públicas, y ahí viene toda la discusión, y aquí viene la parte interesante, qué es lo que ha pasado con la deuda de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado con la deuda de Chile? Yo supuestamente estaba tomando el tiempo, pero se me pasó. Espero no alargarme demasiado, porque siempre miro aquí. La deuda pública aumenta, pero nosotros, como todos estos años hemos tenido, salvo aquí el año, todos los años hemos tenido la línea azul, ¿no es cierto? La hemos tenido negativa, significa que hemos ido acumulando deuda. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el último año que Chile tuvo un superávit? El año 2012. Siempre hay detalles en la nación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos esta deuda neta, vamos a verlo, lo podemos discutir en clase, pero nosotros observamos que ya aquí en el año 2009, lo importante es la deuda neta. Ese B que dije yo es deuda neta. Siempre es discutible cómo se anota. ¿Qué es la deuda neta? Es la deuda menos la plata que tenemos, ¿no es cierto? Es la deuda, eso es lo relevante, el B es deuda neta. Nosotros podemos pagar el déficit con la caja que teníamos acumulado, con cuenta en el banco, ¿no es cierto? Con ahorros que teníamos en bonos, con fondos soberanos, ¿no es cierto?, que acumulamos en el pasado, o lo podemos hacer incurriendo deuda. Los dos son iguales desde el punto de vista de la deuda neta. Lo que uno debería mirar con cuidado la deuda neta, pero nosotros normalmente miramos la deuda bruta porque uno tiene que hacer estimaciones de cuánto es la caja, que eso conoce, pero que efectivamente cuáles son los activos de que dispone el país para financiarse, o cuánto es lo que se ha financiado. De repente puede tener mucha caja, pero es una necesidad que uno tiene que estar haciendo para poder ir haciendo pagos. Por lo tanto, se ve normalmente deuda bruta. La deuda bruta en Chile era aproximadamente 5% del PIB el año 2008, y estamos hoy día cerca de 40, subiendo todos los años. Si esto sube, explotaría. Obviamente nadie tiene pensado eso. El gobierno ya hace años está diciendo que esto hay que estabilizarlo, pero bueno, esto tuvo la pandemia entre medio y podemos hablar de eso, ¿no es cierto? No tenemos el dato de deuda neta, pero estamos con deuda neta. Se espera que este año deberíamos estar terminando con deuda aproximadamente en 38 puntos del PIB. Habiendo dicho eso, vamos a terminarlo de las cifras fiscales, y en la clase podemos discutir si traen duda, y podemos buscar y analizar más cifras. Déjenme partir ahora con el tipo de cambio, porque la contabilidad externa, la cuenta corriente, la balanza comercial, los números, las cantidades, lo vamos a ver después. Primero veamos algo que es clave en el sector externo, y que es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera, es decir, 800 pesos por dólar. El dólar cuesta 800 pesos. Se mide igual que el kilo papa, ¿no es cierto? Entonces,
Ahora, es bien importante decir, y esto yo quiero que tengan claro, porque es una confusión creciente. Es el precio de la moneda extranjera, pero en muchos países, principalmente en los desarrollados, se mide al revés. Es decir, es el precio de su moneda respecto de otra. ¿No es cierto? Cuando se mide la libra, uno no dice cuántas libras por dólar, dice cuántos dólares por libra, entonces se enreda, es muy enredado. Hasta ahora es muy enredado. Entonces, nosotros vamos a entender, es el precio de la moneda extranjera, así como el precio del pan. Cuando sube el tipo de cambio, la moneda extranjera en Chile es más cara, cuando pasamos de 800 a 850. Visto al revés, la moneda chilena es más barata. Entonces, cuando dice el dólar subió de 8 a 8.20, eso significa que el peso cayó respecto al dólar. Pues tal como tenemos un precio del dólar respecto al peso, tenemos el inverso del precio del peso respecto al dólar. Y eso hace un poquito complicado, porque de repente la gente dice, y a veces en el diario yo he visto cosas equivocadas, que dicen, sí, el peso cayó de 820 a 800, no, el que cayó fue el dólar. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Cuando el tipo de cambio sube, ¿cómo lo estamos midiendo? Cuando el peso sube, el dólar pasa de 800 a 820, significa que el peso, nuestra moneda, se depreció, perdió valor, ¿no es cierto? Cuando es al revés, ¿no es cierto? Cuando, desde el punto de vista de la moneda extranjera, cuando lo miden en los países desarrollados, dicen, el tipo de cambio de nuestra moneda subió, están hablando del precio de la moneda. Nosotros normalmente hablamos del precio del dólar. El dólar subió, el dólar bajó. La gente no dice el peso subió, el peso bajó, se dice también, pero eviten la confusión. Cuando el peso sube, se aprecia, vale más. Cuando el precio baja, se deprecia, vale menos. Cuando el dólar pasa de 8 a 8.20, subió, es el peso el que cayó. El peso se depreció. Hay otro concepto que se habla de devaluación y revaluación, pero devaluación y revaluación es muy parecido a depreciación y apreciación. Pero esto se usa mucho más en los regímenes de tipo de cambio fijo. Es decir, la autoridad tiene el tipo de cambio fijo. En Chile lo fijamos en 800 pesos. Y si la autoridad lo devaluó a 850. Entonces, devaluación o revaluación se usa más en esquemas de tipo de cambio fijo, no en esquemas de tipo de cambio libre como el que tenemos nosotros. Aquí tenemos nosotros dos ejemplos. El tipo de cambio nominal en Chile respecto al dólar y respecto al euro. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que se mueve más o menos parecido. ¿Qué significa que se mueve parecido? Que aquí el peso, en esta fase, el peso está subiendo con el dólar y está subiendo con el euro. Es decir, el euro y el dólar están más baratos. El peso sube. El peso se aprecia respecto a las dos monedas. Pero aquí pasa al revés. El peso se deprecia con el euro. Es decir, el euro sube, pero sigue apreciándose con el euro. Esto en el año 2006, 2008. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Piénsenlo. Significa que en esta fase hubo un cambio relativo de monedas en el mundo. El peso se fortalecía con respecto al dólar, se debilitaba respecto al euro. Esto significa que el dólar en el mundo se estaba poniendo más barato. Nosotros seguimos depreciándonos con el euro, pero el dólar valía menos. Obviamente en este periodo el dólar también valía bastante menos con respecto al euro. Entonces eso me va a servir para lo que voy a discutir ahora, pero es importante decir, hay distintas monedas y los precios entre todas las monedas cambian. Cuando se mueven juntos, como esta parte, en esa parte donde se están moviendo juntos, significa que el peso se está fortaleciendo con el dólar y con el euro. El peso es más caro respecto a todas las monedas del mundo, el dólar y el euro al menos, pero acá, ¿qué tenemos nosotros? El peso se está en tendencia, poniendo más barato respecto del dólar y del euro. Esto está pasando desde la época del estallido social, entonces estamos poniendo más barato. Aquí hay periodos en los que hay cambios los dos. Estos son movimientos del peso solo. Cuando uno ve que todas estas curvas correlacionan positivamente, es que hay un movimiento del peso respecto de todos. Cuando estas curvas divergen, una sube y la otra baja, es que hay un cambio relativo entre las monedas. ¿No es cierto? Eso ocurre.
en algunos otros periodos. Este periodo es bastante marcado. Aquí nosotros vemos que se correlacionan bastante, entonces sí uno tiene que ir analizando si es un movimiento del peso respecto de todo el mundo o es un movimiento respecto de las monedas. A mí me pasó cuando era presidente del Banco Central, que un momento en que el dólar se puso muy, muy fuerte en el mundo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Perdón, lo que me pasó fue que el dólar se debilitó. Entonces el peso empezaba a subir, el tipo de cambio, qué sé yo, bajaba de 550 a 480. Entonces uno dice, oye, pero mira el dólar, mira el dólar, mira el dólar. Sí, pero uno dice, mira, con respecto al euro, estamos igual. Es porque es un movimiento mundial del dólar. Entonces hay que separar si es un movimiento mundial del dólar para entender las cosas, o es un movimiento propio y único de nuestra moneda. Por eso nosotros hablamos de tipo de cambio multilaterales. Podemos ver cifras en la clase, bajarlas del Banco Central, ¿no es cierto? En la medida anterior lo que hablamos era dólar-euro, dólar-peso, euro-peso. Ahora nosotros tenemos una moneda multilateral. Entonces nosotros decimos, queremos ver cómo anda el peso respecto a todas las monedas. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Lo que se hace normalmente es que uno define un tipo de cambio multilateral. ¿Cómo se define el tipo de cambio multilateral? Yo voy a hacer una canasta de moneda. Voy a tener $2, voy a tener 100 yenes, 100 yenes puede ser algo más cercano a $1, voy a tener un euro, 0,8 euros, la mitad de dólares. Yo quiero una canasta, por ejemplo, que quiero la mitad en dólares, la otra mitad en yenes, un cuarto en yenes y un cuarto en euros. Entonces lo que hago es calcular todo en dólares o en la misma moneda y decir cuántas monedas tengo cada uno. Entonces supongamos la canasta, tengo $2, tengo €1, ¿no sé? €1 es más de medio dólar, porque vale más, pero pongamos 0,8, da lo mismo, y el yen no lo he visto últimamente, porque el yen normalmente siempre circula en torno a 100, entonces uno dice, quiero tener $2, quiero tener un dólar en euros y un dólar en yenes, y pongo 100 yenes. Supongamos que 0,8, 100 y $2. Y ahí tengo la canasta. Entonces todos los días yo voy viendo qué pasa con el peso con esas tres monedas, y voy viendo cuánto vale mi canasta. Entonces yo puedo decir qué pasa con el peso en términos multilaterales. Si nosotros tenemos que hay movimiento en el dólar respecto a todas las monedas, y en la otra dirección, compensando el euro y el yen, nosotros podemos tener que el tipo de cambio multilateral es constante, pero los bilaterales están saltando por todos lados. Normalmente los ponderadores se calculan respecto a la importancia en el comercio de un país. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nos sirve para saber la competitividad. Entonces, si yo comercio todo con Estados Unidos, poco me importa qué es lo que está pasando con el euro y con el yen. ¿No es cierto? Entonces uno dice, sí, deberíamos agregar el yuan, renminbi, la moneda china, porque comerciamos también con él también. Pero ahí hay una pregunta que es un poquito más compleja y que es una gran discusión en economía internacional hoy día, es no en la moneda que transamos, sino en la moneda que están fijos los precios. Pero eso ya... Entonces, por eso hay como acuerdos, convenciones para hacer esto. ¿Ah? Pero a uno le interesa saber contra qué monedas compito. ¿No es cierto? ¿Y qué está pasando con los precios de esas monedas? ¿Para qué? Porque al final el tipo de cambio tiene mucho que ver con la competitividad. Significa cuando nuestra moneda es barata, significa que nuestro país es barato, nuestros activos son baratos, nuestros bienes son baratos. Probablemente compren los extranjeros mucho más de nuestros bienes, ¿no es cierto? Y probablemente nosotros compremos menos de bienes de los extranjeros, porque está muy caro. Entonces, está muy asociado a la competitividad. Sin embargo, la competitividad tiene que ver con precios relativos. Y esto, entonces, por eso nosotros definimos el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, y esto es para que les quede claro, es, miren ustedes esta fórmula, está anotado en el pie de página, pero ¿qué es lo que es? Llamémosle P asterisco al precio en dólares de los bienes extranjeros. Un kilo de pan en dólares, no un kilo de pan, pero petróleo en dólares, vestuario en dólares. Al multiplicarlo por el tipo de cambio, vamos a traer, y esto va a ser pesos. Va a ser el precio de los bienes extranjeros en pesos. ¿Y qué cosa es P? Es el precio de los bienes nacionales en pesos. Por lo tanto, ¿qué cosa es el tipo de cambio real? El tipo de cambio real es el precio relativo de nuestros bienes. Es cuánto cuestan los bienes extranjeros. El tipo de cambio nominal es cuánto cuesta la moneda extranjera. Aquí es cuánto cuestan los bienes.
Cuando el tipo de cambio real sube, significa que los bienes extranjeros son más caros y los nuestros son más baratos. Por eso se habla de un aumento de competitividad. A pesar de que nuestra plata rinde menos afuera, somos más competitivos en el sentido de que somos más baratos y nos van a comprar más. Y vamos a comprarle menos al resto del mundo. ¿Qué fue el tipo de cambio real alto o bajo? No sabemos. Un tipo de cambio real muy alto significa que el poder de compra en nuestros salarios de la gente de Chile puede comprar pocos bienes afuera. Pero somos más competitivos, podemos producir más. Entonces hay un efecto, no sabemos cuál de los dos domina o qué mejor. Por otra parte, podríamos tener un tipo de cambio real muy apreciado, ser un país carísimo, es un país muy caro. Nadie nos compra, pero nosotros compramos a todo el resto del mundo barato, porque nuestros bienes son muy caros. Entonces cambiamos un bien chileno por muchos bienes extranjeros. Eso uno podría decir es bueno, pero es bueno en la medida que responda, y eso es lo que vamos a estudiar en el tipo de cambio real, a que es un país más sólido. Los países más grandes, más ricos, son más caros, tienen salarios más altos, pueden comprar más barato al resto del mundo, pero es porque son más productivos. Y porque eso es lo que les da su competitividad. No que nosotros vamos a poder comprar al resto del mundo por una cosa artificial cuando los tipos de cambio se... Imagínense que la autoridad dice, ¿saben qué, me aburrí? Quiero que los chilenos viajemos y compremos todo afuera. Vamos a bajar el tipo de cambio a 500. Obviamente la pérdida de competitividad y el efecto sobre la actividad va a ser dramático, aunque vamos a tener capacidad de ir, ¿no es cierto?, va a ser mucho más barato y que en vez de ir a Vina, ir a Buenos Aires, qué sé yo. Entonces, por eso lo importante es entender el tipo de cambio real de equilibrio y cómo responde y cuándo puede estar desalineado. Y esas son las cosas que vamos a discutir cuando hablemos de economía abierta. Ahora, el tipo de cambio real no es muy distinto del nominal. ¿Por qué? Porque las diferencias están en las inflaciones. Si uno toma el cambio porcentual, uno tiene que el tipo de cambio real, el cambio porcentual es el cambio porcentual del nominal, esto ustedes lo deberían saber, más la inflación internacional, esto es P asterisco gorro, donde ustedes saben que el símbolo gorro es delta, el cambio porcentual, delta P asterisco, menos pi. Es decir, los cambios del tipo de cambio real son iguales al nominal menos los cambios en la inflación, las diferencias de la inflación. En el pasado, cuando éramos un país de alta inflación, de 2 dígitos, ya todos están con inflación, pero cuando teníamos 30%, ¿no es cierto? Esto era 30 y esto era 3. Obviamente era muy importante el diferencial de inflación y era muy importante medir el tipo de cambio real para entender competir. Hoy día estos números son bastante más parecidos y el grueso de la fluctuación del tipo de cambio real está dada por la fluctuación del tipo de cambio nominal. Pero muchas veces el tipo de cambio nominal nos da también una pista, no solo el valor relativo de las monedas, sino también el valor relativo de los bienes. Este es el tipo de cambio real en Chile. Este es el tipo de cambio real desde el año 86. Aquí tuvimos el pic de tipo de cambio real saliendo de la crisis de los 80. Después tenemos nosotros aquí el periodo de supercrecimiento de la economía chilena, ¿no es cierto?, el retorno a la democracia. Pero el tipo de cambio más bajo, real, la menor competitividad, entre comillas, pero la mayor fortaleza de nuestros bienes, porque este tipo de cambio real, fue el año 98, 97, 98, había control de capital, había un montón de esfuerzo por controlar la caída del tipo de cambio, pero claramente no era tan efectivo. Alguien podría decir, si no habían esos esfuerzos, podríamos haber terminado acá. Esa es otra discusión. Después viene aquí, y para que vean que este es el periodo de flotación cambiaria en Chile. Es más volátil. Entonces, aquí se ve claramente, la variabilidad es mayor que la variabilidad aquí, respecto de su tendencia, pero es más estable. O sea, si uno dibuja este círculo en torno a qué valores fluctúa versus este círculo que había mayor rigidez, esto es menor. O sea, sí, hay mucha volatilidad, hay bastante volatilidad en el mundo entero, ¿no es cierto? Pero no hay tendencias como las que se observaban aquí. ¿Y por qué hay esta volatilidad? También lo vamos a aprender después del curso, porque esta es una manera de absorber shocks. El tipo de cambio es una variable que absorbe shocks. ¿Para qué? Para que estos shocks no se hagan en la actividad económica. El drama, así como bien en simple, pero de la diferencia o el problema de la rigidez cambiaria, claro, uno consigue un tipo de cambio estable, pero a costa de eso, los cambios en competitividad y los shocks que vienen de fuera de la economía, no los absorbemos a través del tipo de cambio, sino que los absorbemos a través de la actividad económica. Hay mucha discusión también de cuál es el efecto que esto podría tener sobre el crecimiento a largo plazo, la necesidad de que haya grado de estabilidad para que desarrolle el sector y la matriz productiva, todas esas discusiones podemos abordarlas en clase.
Aquí tenemos el tipo de cambio nominal y real en Chile. El real se mide de manera multilateral y este lo voy a medir con respecto al dólar. Nosotros vemos que se comportan relativamente, estas dos están en ejes distintos, aquí está el peso y aquí está un índice. Lo que dice sí que las escalas son proporcionales. Esto va de 40 a 40 por 3, 120. Y esto va de 300 a 300 por 3, 900. De esa manera tenemos escalas paralelas, o perdón, escalas proporcionales, porque si esto lo pongo de 0 a 1000, ¿no es cierto? No. ¿Y qué es lo que nosotros se mueven bastante parecido? Se mueven bastante parecido, por eso yo les decía, hay ciertas tendencias, hay cierto movimiento un poquito más brusco, la fluctuación del tipo de cambio nominal, que es la línea azul respecto al tipo de cambio real, que tiene diferencial de inflación, pero por sobre todo tiene también el impacto de multilateralidad, no solo respecto del dólar. Y ahí ustedes pueden ver cuando hay cambio y cuando no hay cambio. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Con esto vamos a haber terminado nuestra clase de tipo de cambio para finalizar la próxima clase con la revisión de las cuentas para hablar de las cuentas externas. Así que con eso damos por terminada la clase de hoy. Chao.